Buenas noches, estimados amigos. Deseamos darle muchas gracias por su interés en oír el glorioso mensaje del Evangelio. Este mensaje puede cambiar su condición de vida sobre la tierra y su condición en el estado eternal. Su alma puede recibir la bendición de la vida eterna, si usted cree este mensaje que se le está llevando a su alma. Con la ayuda del Señor vamos a leer en Isaías capítulo 52, versículo 3, porque así dice Jehová: de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Pasemos a Romanos capítulo 6, versículo 18. Y libertados del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Capítulo 7 y versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pasemos también a la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora capítulo 7 y versículo 23. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Hasta allí, esperando que el Señor prospere y bendiga su santa palabra. Amén. Ahora, es interesante lo que el profeta Isaías está anunciándole aquí a la nación de Israel. El pueblo había sido llevado esclavo, había sido llevado a Egipto, y allá en Egipto el asirio lo cautivó sin razón. Pero Dios, en su misericordia y en su amor, viendo la condición en la cual se encontraba, Él le está dando una palabra de animación. Por tanto, sin dinero seréis rescatados. Y la primera cosa que vemos aquí es la condición en que se encuentra el hombre y la raza humana por causa del pecado. De balde fuisteis vendidos. La raza humana que por causa de la desobediencia de nuestros primeros padres cayó en manos del enemigo.
Tu primer padre pecó. Y cuando nuestros primeros padres pecaron, vinimos todos arrastrando la herencia que por la maldición del pecado nos llevaba a la condenación eterna. Nosotros no podíamos hacer nada. En ninguna manera podíamos pagar el rescate por nuestras almas que estaban destinadas a la perdición eterna por causa del pecado. Por eso Él dice, de balde fuiste vendido. Adán pecó y este pecado arrastró la raza humana. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. De balde fuiste vendido. Qué tristeza la condición de la raza humana, la condición del hombre en el pecado. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, él habla de su propia condición humana. Él dice, la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vendido al pecado. Y esto nos hace ver que el hombre en el pecado no tiene fuerza para enfrentar, para decirle que no al pecado. Porque el hombre no tiene en sí las condiciones espirituales y la fuerza para enfrentar esa corriente que lo arrastra. Él dice, el bien que quiero hacer, no lo hago, pero el mal que yo no quiero hacer, ese es el que hago, porque hay una ley en mí que me lleva cautivo a hacer lo que no quiero. Por eso él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Ojalá, amigo, usted pueda entender en esta noche que en la condición en que usted se encuentra, usted está siendo arrastrado. El apóstol Pablo hablándole en la carta a los Efesios en el capítulo 2, él dice que ellos fueron rescatados de la vana manera de vivir en las cuales vivía en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa era la condición. El hombre sin Cristo está muerto en relación a su vida espiritual. Muerto en sus delitos y pecados. Y el pecado arrastra al hombre hasta llevarlo a la desembocadura de la condenación eterna. Así como todos los ríos desembocan en el mar, así el hombre en el pecado va arrastrado por esa corriente hasta desembocar en el mar de tormento eterno. Pero en esta noche usted tiene la oportunidad de ser libertado, de balde fuiste vendido. Y él dice, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Él está apuntando a un futuro cuando iba a ser rescatado, hablando en relación al hombre y a su alma de balde. De balde fuisteis vendido, pero por tanto sin dinero seréis rescatados. Esta es la condición en que se encuentra usted en esta noche, descendiente de Adán, perdido
sin Cristo, vendido al pecado. Qué cosa tan triste cuando el hombre se vende para hacer lo malo, se vende para vivir una vida que desagrada a Dios, porque el hombre que no tiene a Cristo es un hombre infeliz, es una mujer infeliz. Muchos quieren acabar con esa vida, quitándose su existencia, quitándose la vida y creer que con esto se acaban con la situación en que se encuentran. Pero no, amigo, hay una noticia para ti en esta noche. Si la condición tuya es vendido al pecado, vendido de balde, para ti hay un mensaje en esta noche, en Romanos capítulo 6, versículo 18. Aquí nos habla de la libertad del pecado que recibe el pecador cuando acepta a Cristo. La libertad que el pecador recibe cuando acepta a Cristo como su Salvador personal. Y libertados del pecado viniste a ser siervos de justicia. Si antes éramos esclavos, el Señor dijo, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y aquí nos habla de la libertad que es en Cristo, por su muerte en la cruz, la obra redentora de Cristo en la cruz, su sangre derramada nos limpia de todo pecado y nos liberta. Él dice allí, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Si antes éramos unos esclavos del diablo, éramos esclavos de la injusticia, una vez que el hombre es libertado de las cadenas férreas del pecado, viene a ser siervo de justicia, un hombre que vive una vida diferente, una mujer que vive una vida diferente como la samaritana. Aquella mujer fue transformada aquel día junto al pozo de Jacob. El apóstol Pablo fue un hombre transformado. Aquel día, como a las 12 del mediodía, vivieron estas dos personas la misma experiencia en la misma hora, cuando recibieron a Cristo como su Salvador personal. Y tú puedes en esta noche recibir la libertad de tu alma, de la esclavitud del pecado, en esta noche, por el poder del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pero el apóstol dice allí, y libertados del pecado. El versículo 22 dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis como por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La vida eterna tiene como fin la vida eterna, la santificación y como fin la vida eterna. El Señor le dijo a una mujer que tenía 18 años, encorvada, un sábado, día de reposo, le dijo a aquella mujer, mujer, eres libre. Y aquella mujer, cuando fue tocada, se enderezó. Y aquella mujer glorificaba a Dios. Fue libertada de aquel flagelo en que vivía. Y cada uno tenemos nuestras experiencias el día que fuimos libertados de la esclavitud del pecado. Aquel día el Señor vino a dar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Esto lo dice también el profeta Isaías en el capítulo 61. Él vino a dar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Mire, amigo, una de las cosas que usted no ha entendido es
que el diablo a sus presos nunca le abre las puertas. Tiene que haber un poder, tiene que haber un poder. Toda persona que ha sido secuestrada paga una suma de dinero y necesita el rescate. Necesita el rescate. Entonces el apóstol dice, porque habéis sido comprados por precio. Porque sabemos por nuestras propias condiciones que cada uno de nosotros tenemos la experiencia cómo fuimos libertados del pecado. Aquel día cuando aceptamos al Señor Jesucristo, su obra redentora en la cruz, su muerte allí, su sepultura y la resurrección de entre los muertos y su ascensión al cielo a los 40 días. Él vive y Él tiene poder para libertar a las almas que están esclavizadas en el pecado. Tu alma en esta noche, si todavía no eres salvo, eres un alma que está cautiva, que necesita la libertad. Y el Señor en esta noche te dice, como le dijo a aquella mujer, eres libre, pero tú tienes que recibirlo en tu corazón como tu Salvador personal. Esta es la noche propicia. No dejes pasar esta oportunidad, amigo, amiga. Hijos de padres cristianos, familiares de nuestros hermanos, estamos esperando la venida del Señor. Y te encuentras en tus pecados, tienes las cadenas puestas. Y esas cadenas te están llevando atado a la perdición eterna. Si nuestra condición, la condición de toda la raza humana, por causa de la desobediencia, viven en el pecado, está esclavizado en el pecado, vendido al pecado. Aquí hay para ti en esta noche, te presentamos al libertador de tu alma, el que puede libertarte en esta noche de esa terrible condición en que te encuentras sin Cristo. Bendito el glorioso mensaje del Evangelio, cuando llegó a la vida de cada uno de nosotros, metiendo la llave de la libertad donde nos encontrábamos, y ahora podemos decir que somos libres. Aquella mujer recibió la libertad porque Él vino a darle libertad a los cautivos y a los presos, abrirle las puertas de la cárcel y decirle, eres libre, eres libre. Basta ya, amigo, de seguir atado a ese cordón de humo que se llama religión. Vivir esclavizado en ese cordón, en esas cadenas de humo que se llama tu propias obras, creyendo que por tus buenas obras tú vas a entrar al cielo. No, no te engañes. Estás perdido, estás perdida, estás esclavizada, eres un reo de condenación eterna. Pero en esta noche hay para ti libertad. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, que puede dar la libertad eterna. Ojalá que usted piense en esta noche con cordura, con seriedad y con valor dar el paso de su salvación. Pero si la condición del hombre en el pecado es triste, esclavizado, vendido al pecado, si hay libertad para el pecador, también te vamos a decir que todos los que viven en esa condición y que aceptan la libertad, hay un precio
que se pagó. ¿Cuánto costó el rescate de nuestras almas? En la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20, y en el capítulo 7 y versículo 23, aquí se nos habla del precio que se pagó por nuestra libertad. Él dice allí en el 20, porque habéis sido comprados por precio. Y el 23 del capítulo 7 dice, por precio fuisteis comprados. La salvación, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna, Señor nuestro. El que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación. La vida eterna es algo, amigo, tan especial y es un regalo de Dios, pero esto no quiere decir que no se pagó un precio. Se pagó un precio. La muerte de Cristo en la cruz fue el precio que se pagó por el rescate de tu alma. El apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo 1, versículos 18 y 19, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero. La sangre de Jesucristo fue el precio. Él puso su vida, el sacrificio por excelencia, para quitar el pecado de la humanidad. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si tu alma en esta noche no se apropia de esta verdad, corres el riesgo de que tu alma se pierda eternamente y para siempre. Está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Este fue el pago por el pecado, la sangre de Jesucristo, su Hijo. La sangre de Jesucristo, su Hijo. El apóstol Juan dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, de todo pecado. Así que, amigo, no pierdas más el tiempo esperando que tendrás más oportunidad para escuchar el Evangelio. El mundo está atravesando la pandemia más grande de estos últimos tiempos. Miles y miles y miles de personas están volando a la eternidad. Otros están volando al cielo, pero otros están yendo a la perdición. Y tú, en la condición en que te encuentras, si te alcanza la muerte, serás almas en el infierno, perdida para siempre, sin Cristo, sin Dios y sin ninguna esperanza. Pero en esta noche tú puedes ser libertado, reconociendo que Cristo, el Hijo de Dios, pagó el precio, el rescate por tu alma, su sangre derramada en la cruz, esa sangre preciosa, sangre santa, esa sangre sacrosanta que allí en la cruz se derramó para que tu alma no vaya a la condenación eterna. Por eso le animamos en esta noche que usted acepte a Cristo como su Salvador personal, que reconozca que ha vivido vendido al pecado, pero que en esta noche usted puede recibir la libertad de esa esclavitud, reconociendo Cristo pagó el precio por el rescate de mi alma. El Hijo de Dios murió en la cruz por mis pecados. La sangre de Jesucristo en la cruz fue el precio pagado para que yo pudiese oír en esta noche, eres libre, y así estar preparado
para disfrutar de las glorias eternas, porque tengo en mi alma la libertad, la vida eterna que Cristo me compró a precio de su sangre. Ojalá que usted en esta noche reciba a Cristo como su Salvador personal y desde esta noche usted tendrá la santificación, la libertad, la santificación y como fin la vida eterna. Que Él prospere su santa palabra. Amén.